Momento de nuestra revista de prensa con Marta Moya. Marta, buen día para usted. Buenos días, Ángela. Vamos a comenzar esta parte del programa con un artículo del Financial Times que publicó un texto en el que se desgranan estas complicadas relaciones que existen entre el gobierno de Bashar al-Assad y la ONU. Unas relaciones que incluyen la contratación de un familiar del jefe de la inteligencia siria por parte de Naciones Unidas. Sí, Ángela, nos referimos a la hija de Hassan Louka, que es el jefe de la Dirección de Inteligencia Siria, que a su vez ha sido sancionado por Estados Unidos, Reino Unido o la Unión Europea. La hija de este jefe de la inteligencia fue contratada por la CERF, que es una de estas ayudas, fondos de emergencia adscritos a la ONU, que responden rápidamente ante emergencias de catástrofes naturales o conflictos armados. El medio, el Financial Times, no ha dado el nombre de la chica porque no está imputada con ningún delito, pero sí que se sabe que tiene más o menos unos 20 años y que antes ya había trabajado en el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y esto evidentemente muestra una vez más esas controvertidas relaciones entre Siria y el gobierno de Bashar al-Assad con las Naciones Unidas, ¿no? Destaca este artículo que ya en 2016 se filtraron unos documentos por los que la ONU ya había contratado a familiares de altos funcionarios del régimen de Bashar al-Assad. Se destaca una cita de uno de estos trabajadores humanitarios que dice: no puedo decirles la cantidad de veces que un funcionario del gobierno sirio entró en nuestras oficinas y nos presionó para que contratáramos a su hijo. Las agencias de ayuda internacional también han llegado a acuerdos incómodos con el gobierno de Bashar al-Assad. Por ejemplo, desde 2014 la ONU ha pagado más de 80 millones de dólares para alojar a su equipo en un lujoso hotel en Damasco, que está a propiedad de un empresario que también está sancionado por Estados Unidos, ¿no? Y también todo ello porque el gobierno no cede y no ofrece alojamientos alternativos, ¿no? Este es, bueno, pues otro reflejo más de cómo el gobierno de Bashar al-Assad quiere tener en corto a estas organizaciones internacionales. Desde el inicio de la guerra civil siria en 2011, las agencias han tenido que ceder, ¿no? O bien transigen y ceden ante las presiones de Bashar al-Assad, o bien no pueden, pues, estar presentes en el terreno y continuar con ese flujo de ayuda humanitaria. Incluso deben aliarse con las agencias de ayuda locales que marcan un poco la pauta, ¿no? Según informes del Centro de Estudios Estratégicos y de Human Rights Watch, el régimen restringe a estas organizaciones pasar por algunas zonas, destina la ayuda a otras regiones preferenciales para Bashar al-Assad y además, bueno, acosa al personal de las ONG. Completamente viciado el proceso. Vamos a cambiar de tema, vamos a Estados Unidos. Este jueves el Washington Post hace una recopilación de algunos de los momentos más tensos de las últimas semanas entre dos viejos aliados, el expresidente Donald Trump y la cadena Fox News. Sí, esto, bueno, es un tema que ha tenido bastante relevancia en las últimas semanas, ¿no? Ha subido bastante de tono después de que una empresa de conteo electrónico denunciara a la Fox News por difamación y le piden 1.600 millones de dólares por alentar esos fantasmas del fraude electoral que entonces elevaba el expresidente Donald Trump, ¿no? Salieron miles de mails y de mensajes de altos directivos de la cadena más vista de Estados Unidos en los que se veía cómo los presentadores y otros productores decían una cosa en privado, que no había fraude, y en público decían, bueno, alentaban esos fantasmas, ¿no? Entonces, desde entonces, y según recoge este artículo del Washington Post, hay una suerte de guerra tácita entre el expresidente y su campaña y la cadena estadounidense Fox News, ¿no? Los asesores de Donald Trump al final ven en Fox News un adversario en esa carrera presidencial de 2024 a la que se quiere presentar Donald Trump. Además, han buscado, pues, aumentar desde la campaña de Trump esa división entre los altos mandos de la Fox News, entre los patriotas y valientes y los traidores que le han dejado de lado. Trump, por ejemplo, acusó al presidente ejecutivo de la Fox News de instigar la caída de Estados Unidos y además de doblegarse ante los demócratas. En los últimos meses y semanas, pues ya ni la nuera de Donald Trump participa en las tertulias, Donald Trump ya no entra por teléfono y el hijo también ha denunciado que en los últimos 6 meses no le han dado cabida, ¿no? Bueno, la Fox además ha dado más relevancia en los últimos días y semanas al candidato opositor del Partido Republicano, Ron DeSantis. Veremos más episodios de esto, pero vamos a terminar rápidamente en Israel. Un columnista del Courier Internacional hace un análisis de posibles escenarios al calor de las tensiones sociales por la tributaria de Netanyahu.
Sí, y este es un artículo de Hansel Pfeffer que dibuja 6 posibles escenarios, sobre todo en vísperas de la Pascua judía, ¿no?, que empieza el 5 de abril, y viendo un poco cómo está la situación ahora mismo en Israel. El primer escenario que dibuja es que la mayoría de derecha consiga finalmente pasar la reforma tributaria, la reforma judicial, sí. Yo le dije tributaria al principio. La reforma judicial, perdón. El segundo escenario es que el presidente Isaac Herzog al final logre reunir a todos los agentes políticos, que este es un escenario bastante improbable. El tercer escenario es que Washington y el mundo económico presionen y al final Netanyahu ponga en pausa esta reforma judicial e intente ganar tiempo. El cuarto escenario es que la Corte Suprema declare una reforma judicial que impida las prerrogativas contra las leyes básicas y además impida a Netanyahu ejercer como primer ministro por el caso de corrupción que tiene a sus espaldas. El quinto escenario contempla la fuga de empresas y la depreciación de la moneda y la caída de la bolsa de Tel Aviv, que esto, bueno, pues motivaría a Netanyahu a suspender de manera definitiva la reforma. Y por último, el sexto escenario es que, alentados por los ministros de extrema derecha, al final los colonos extremistas aumenten la violencia en la Cisjordania ocupada y en los territorios palestinos. Ángela. Pues Marta, gracias a usted por la sección y nos vemos mañana. Nos vemos mañana, gracias.